¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos ya en la primera clase de la unidad número 2. Bienvenidos al desarrollo de todas estas actividades que tenemos preparadas para ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, compañeritos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Por qué les siento con un desánimo? ¿Qué les ha pasado? Cuente. Es Buenas el noches, invierno, Licen. es el invierno, ¿Mandé? es el invierno. Ah, el invierno es que le deprime. Está mucho frío. Pero por donde está la compañera debe estar un calor terrible. No debe estar frío por ahí. No, no hace frío, hace calor, sino que no deja trabajar el invierno. Llueve casi todo el día. Claro, esa es ya lo tradicional de cada una de las etapas del tiempo también, en las cuales toca soportar y obviamente toca acoplarse, toca adaptarse. El ser humano es adaptativo. La ventaja es que somos adaptativos, nosotros nos adaptamos a diferentes etapas, a diferentes actividades que nosotros tenemos en nuestro entorno inmediato. Y de esa manera, obviamente, podemos superar cualquier desventaja, cualquier dificultad. De lo contrario, prácticamente, si no nos hubiésemos adaptado, si no tuviéramos esa capacidad de adaptación, prácticamente desapareceríamos. Así que nosotros somos luchadores a continuar adelante con todas las actividades, no se bajen, no se depriman. Obviamente ya vendrán mejores tiempos, mejores etapas también. Ustedes verán, nosotros y de cierta manera nosotros nos quejamos. Hay personas que están viviendo en estos mismos instantes por situaciones mucho más complejas, mucho más peligrosas. Hablemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Oriente Medio, ustedes habrán visto del conflicto y ahí ustedes pueden observar cómo están viviendo esas pobres personas en medio de esta guerra inducida y obviamente la dificultad en desarrollar muchas actividades, la destrucción que está dejando todo este proceso. Así que nosotros tenemos que mirar hacia adelante, continuar y ver, obviamente, hacer una comparación, lamentablemente es así, en la vida y ver que otras personas están en peores situaciones que nosotros igual salen adelante. Nosotros muchas veces un pequeño vasito de agua a veces nos ahogamos. Así que a mirar adelante somos triunfadores, somos ganadores y vamos a salir adelante pese a cualquier adversidad que se presente, tanto personal como del clima y una serie de cosas más que nos pueden afectar. Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a esta nueva etapa. Estamos ya en la unidad número 2. Estamos en la primera clase en relación a la materia de ciencias sociales y vamos a hablar sobre un tema bastante importante, una etapa, un lapso de tiempo que fue bastante importante en cuanto al desarrollo tecnológico y científico y que nos ha permitido mejorar nuestra calidad de vida hasta nuestros días. Y hablamos de las invenciones científicas y tecnológicas justamente durante el siglo XX. El siglo XX fue uno de los mejores siglos en cuanto al desarrollo tecnológico, científico, más importante que tuvo la humanidad, donde se inventaron los televisores, se inventaron todo lo que son los electrodomésticos. En relación a la medicina, se iniciaron el proceso de escaneo del cuerpo para sacar lo que hoy conocemos como rayos X las, las radiografías y otras cosas más, obviamente usan dos rayos ultravioletas que permiten observar el interior de nuestro cuerpo sin tener que recurrir a la cirugía, al bisturí. Se inició todo este proceso también durante esta etapa, durante este siglo XX, se inició el proceso en cuanto a la construcción de cohetes y viajes al espacio, especialmente a la Luna, y una serie de inventos más que han mejorado la calidad de vida y que nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir analizando durante el transcurso de esta hora de clase. Vamos a iniciar justamente hablando sobre el siglo XX. El siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones. La electricidad llega a las ciudades y a las fábricas.
nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales hasta el año de 1980, eso quiere decir de los primeros computadores. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear. La medicina experimenta grandes avances que prolonga la calidad de vida y la edad del ser humano. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita durante el año 1957. El hombre llega a la Luna por primera vez en el año de 1969 y se lanzan sondas interplanetarias, se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónicas fijas y móviles y aparece el Internet hasta el año de 1967 y el correo electrónico hasta el año de 1971, lo que nosotros conocemos como las triple W, que es la World Wide Web. En función de la etapa cuando aparece el Internet fue creado justamente durante la Guerra Fría, el final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, como un mecanismo de comunicación secreto entre ejércitos. Lamentablemente no tuvo un mayor apego, pues obviamente las señales, la información podía ser interceptada en cualquier momento. De esa manera, obviamente, dejaron de lado el uso del Internet, se dio de baja del ejército. Y por ahí algunos ingenieros norteamericanos decidieron empezar a investigar, empezar a ampliar, estudiar y revisar todo este proceso de la estructura del Internet. Y poco a poco el Internet pasó a manos de los civiles en cuanto a la utilización hasta los días de hoy. Ustedes verán que el desarrollo del Internet es sumamente útil en todo sentido. Ha iniciado a formar parte del desarrollo de nuestra vida social, obviamente de una manera bastante significativa. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs, los DVDs, el cine, los microprocesadores que son fundamentales para todos los aparatos electrónicos que funcionan hasta la actualidad, los ordenadores personales o computadoras y sobre todo los electrodomésticos que a las amas de casa les han permitido simplificar las actividades. Tenemos una lavadora, tenemos un extractor de jugo, tenemos un microondas, tenemos una cocina eléctrica, hay infinidad de cosas, procesadores de alimentos, hay una serie de cosas que nosotros tenemos en nuestro hogar que a las amas de casa les ha costado tiempo y también sacrificio que tenían de estar cortando, de estar picando y una serie de cosas más. Ahora se lo hace a través de todos estos elementos que han mejorado la calidad de vida, obviamente en función de la satisfacción, de la simplificación de actividades que en otro momento eran desarrolladas a mano. Uno de los inventos más importantes, como lo habíamos mencionado, para la humanidad es el caso del Internet. No podía fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue limitado hasta los años 90, ya que anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigadores podían valorar las capacidades comunicativas de la red, que pronto se expandirían explosivamente a todo nuestro mundo, todo nuestro globo terráqueo. Uno de los avances bastante significativos, especialmente dentro de la medicina, es el escáner. Las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud que de otra forma hubiera sido imposible. La capacidad de ver más allá de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos ha supuesto un avance impresionante para la medicina. Fue uno de los avances más importantes. El auto fue uno de los inventos que cambió especialmente los modelos en cuanto al traslado de mercadería, traslado de personas. De esta manera dinamizó la economía, fue fundamental. Pero ¿qué hubiese sido del desarrollo del automóvil sin la construcción de grandes arterias viales como son las autopistas?
Si decimos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes que ha tenido la humanidad, especialmente para el ámbito del transporte, lo cierto es que su utilidad hubiese descendido bastante si no existieran las autopistas. Estas son arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que soportan un tránsito constante de vehículos. Es importante el desarrollo de estas actividades. Como les había mencionado, las naves espaciales obviamente son uno de los aspectos fundamentales, pues luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la repartición de los territorios entre los grupos, los ejes vencedores, obviamente se generó un proceso de guerra, pero ya no una guerra con armas, no una guerra en el cual obviamente intervenga la fuerza o la agresión, sino obviamente dentro de las grandes potencias empezó a haber una guerra en cuanto a avances tecnológicos. Y uno de estos avances tecnológicos más importantes justamente son las naves espaciales. El 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite, el Sputnik. En la década siguiente, alrededor de nuestro planeta, obviamente se pusieron en órbita un buen número de satélites básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continúan sirviendo a la ciencia. Los satélites son importantes. Por ejemplo, hoy en esta clase nosotros estamos interconectados, si bien es cierto, por el Internet a través de ondas radioeléctricas, pero estas están rebotando a través de un satélite en el espacio. Y de esa manera nosotros estamos interconectados. Unos estarán, bueno, yo me encuentro en la ciudad de Riobamba, otros estarán en Quito, otros estarán en Guayaquil, otros estarán en Ambato y así sucesivamente. Incluso, o muchos de ustedes estarán escuchando esta clase desde los Estados Unidos, desde Europa, España, qué sé yo. Estamos interconectados a través de qué? A través de los satélites. Es importante la presencia de los satélites en el espacio, pues estos permiten el rebote de las ondas de radio para que obviamente exista la conexión que tenemos en estos momentos. Obviamente uno de los elementos más importantes que ya se les había mencionado justamente son los electrodomésticos. El ahorro de tiempo y de esfuerzo en las tareas del hogar ha sido inmenso gracias a los electrodomésticos. Estos aparatos a los que ya estamos acostumbrados lavan la ropa por nosotros, lavan también las vajillas, permiten cocinar o calentar la comida. En esta categoría están incluidos dispositivos como la tostadora y las batidoras. Pero obviamente ustedes habrán escuchado con el avance de la tecnología especialmente. Hablando de los electrodomésticos, estamos hablando de placas electrónicas que cumplen determinadas funciones básicas prácticamente hasta unos años atrás. Estos eran 100% mecánicos. Ahora con la incorporación de la informática, con la información, con la incorporación de la tecnología, especialmente de la computación, hoy en día los aparatos eléctricos ya tienen tareas bastante complejas, mucho más determinantes. Ya no solamente, por ejemplo, una refrigeradora puede enfriar, puede congelar. Ahora puede enviar a nuestros celulares, en el caso de las nuevas refrigeradoras, de los nuevos congeladores, obviamente pueden enviar información a nuestros celulares o al celular del propietario, indicando que tal o cual producto ya se encuentra caducado o que falta tal o cual producto. El electrodoméstico le manda toda la información necesaria. Las casas inteligentes, basadas en domótica, en inteligencia que incorpora tanto la electrónica como la informática, es lo que hace que también ahora ya prácticamente los interruptores de pared que encienden y apagan los focos poco a poco está desapareciendo, pues hoy en día con una sola orden, tanto de voz o de movimiento, podemos encender o apagar electrodomésticos, podemos apagar las luces de nuestra casa, podemos encenderlas, podemos encender el televisor, podemos apagar el televisor y una serie de cosas que también están en proceso de investigación y también en proceso de evolución justamente en todas estas etapas. Si bien es cierto, el siglo XX fue uno de los más importantes en cuanto al desarrollo de determinados elementos que ha ido inventando el ser humano para mejorar el desarrollo del trabajo, pero obviamente no solamente se han quedado estancados ahí,
siguen desarrollando inventos que son sumamente avanzados para nuestros días. Por ejemplo, les hago un recuento. Por ejemplo, muchas veces nosotros habrán visto diferentes series como es el auto fantástico, como son los supersónicos. Especialmente en los dibujitos animados de los supersónicos, ustedes pudieron observar que, por ejemplo, hablaban a través de un televisor, hablaban a través de la muñeca del reloj, hacían una serie de cosas. Muchos de esos inventos en aquella época pensábamos que era parte de la ciencia ficción, de la invención, de la imaginación del hombre. Hoy en día ya no. Ustedes verán con los Smart TVs, ustedes pueden comunicarse, ustedes pueden ver películas, tienen internet, pueden hacer una infinidad de cosas. Entonces, esas son las características y la evolución que también han tenido los electrodomésticos, cómo se ha ido evolucionando y no solamente en el ámbito de los electrodomésticos, también se han ido desarrollando una serie de actividades en función también de los automóviles. Los automóviles han sido uno de los aspectos fundamentales, especialmente en Europa, especialmente en los países técnicamente desarrollados. Hoy en día los automóviles ya están computarizados, ya desarrollan actividades de forma autónoma. Están muchos de ellos obviamente todavía en procesos de prototipos, pero ya están dentro de este proceso de evolución. Vamos a ver el siguiente artículo y vamos a ver un poco de la evolución también, no solo de determinados elementos, sino vamos a ir viendo también en función de, regálenme un momentito, y vamos a ir viendo una serie de invenciones que se ha ido desarrollando en función de las actividades de los diferentes eventos que el hombre ha ido desarrollando, ha ido inventando y obviamente ha ido mejorando también en el transcurso de la historia, en el automovilismo, los diferentes actividades en cuanto a desarrollos culturales y tecnológicos. Estos han permitido que obviamente siga desarrollándose la ciencia y la tecnología de manera bastante exponencial, bastante importante. Vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando, justamente vamos a ir viendo uno de los avances tecnológicos más importantes que ha tenido la ciencia y que ha tenido la tecnología justamente durante este siglo XX. Vamos a ir viendo una serie de actividades, obviamente dentro del desarrollo que el hombre ha ido aplicando. El hombre no se ha quedado quieto, el hombre es bastante inventivo, especialmente cuando tiene determinadas necesidades. Entonces vamos a ver la tecnología de los inventos del siglo XX. Esto es durante los años 1900 hasta el año 1949. Vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando la tecnología, la ciencia, la invención y las reinvenciones han progresado a un ritmo acelerado durante los 100 años del siglo XX, posiblemente más que en cualquier otro siglo. Comenzamos el siglo XX con la infancia de los aviones, los automóviles y la radio, que nos deslumbraron con su novedad y también con su maravilla. Y lo terminamos con naves espaciales, computadoras, teléfonos celulares e internet inalámbrico, todas tecnologías que podemos dar por asentadas. Desde el primer receptor de radio exitoso a la bomba atómica, hasta el horno de microondas y la mezcla para pasteles. Aquí hay algunos inventos transformadores que datan de todos los años, esto es desde el año 1900 hasta el año 1949. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Perdón, un ratito. Continuamos. Vamos a ir viendo. Y justamente tenemos el comienzo de un siglo de innovación. Los primeros años del siglo XX se caracterizaron por diversos factores que impulsaron la innovación tras una impresionante lista de eventos en el siglo XIX.
La rápida industrialización impulsada por la segunda revolución industrial, con avances en el acero, la electricidad y la producción en masa, proporcionó la infraestructura y los recursos necesarios para los avances tecnológicos. Además, la urbanización facilitada por un crecimiento del sistema ferroviario y la creciente globalización generaron nuevas demandas y oportunidades que sentaron las bases para el progreso observado a lo largo de todo este siglo. Los primeros años del siglo XX también se vieron profundamente afectados por intensos conflictos globales, en particular la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Históricamente, las guerras han actuado como catalizadores de la innovación tecnológica a medida que las naciones se apresuraban a desarrollar nuevas armas, sistemas de comunicación y avances médicos, mientras los gobiernos destinaban grandes cantidades de fondos de gastos, obviamente, para la inversión militar. Dentro de estas etapas vamos a iniciar por el año 1900, el año 1900. En este año, el Zeppelin fue inventado por el conde Ferdinand von Zeppelin. Charles Severgen diseñó la escalera metálica de José Regnault e inventó la escalera mecánica moderna. Prácticamente fue la base para el desarrollo de la escalera que obviamente conocemos en la actualidad. En el año de 1901, King Cam Gillette inventa la maquinilla de afeitar de seguridad de doble filo. El primer receptor de radio recibió con éxito una transmisión de radio justamente en el año de 1901. Tenemos Hubert Booth inventa una aspiradora compacta y moderna. Todos estos inventos hasta el año de 1901. En el año de 1902, Willis Carrier inventa el aire acondicionado, que obviamente ha mejorado especialmente en las zonas bastante calurosas. El detector de mentiras o máquina de polígrafo fue inventado por James Mackenzie. El nacimiento del osito de peluche obviamente se desarrolló justamente también en el año de 1902. George Cloud inventó la luz de neón, que obviamente que en la actualidad se utilizan especialmente en los letreros. En el año de 1903, Edward Binney y Harold Smith inventan conjuntamente los crayones. La maquinaria para fabricar botellas fue inventada por Michael J. Owens. Los hermanos Wright inventaron el primer avión tripulado y propulsado por gasolina. Y William Codley inventa el tungsteno o dúctil utilizado en las bombillas eléctricas. Esto data hasta el año 1903. En el año 1904, las bolsitas de té fueron inventadas por Thomas Sutherland. Benjamin Hood inventa un tractor. John A. Fleming inventa el diodo de vacío y la válvula Fleming, que fueron muy utilizadas obviamente dentro de las estructuras mecánicas. En el año de 1905, Albert Einstein publica la teoría de la relatividad e hizo famosa la evolución. Esto es E igual a mc al cuadrado, que es la fórmula, obviamente, en cuanto a la teoría de la relatividad. Esto hasta el año 1905. Mary Anderson recibe una potente para limpia parabrisas o genera una patente para generar, obviamente, o inventar el famoso limpia parabrisas de los vehículos. En el año 1906, William Kellogg inventa los cornflakes. Obviamente empieza el desarrollo también de la comida chatarra. Lewis Nixon inventa el primer dispositivo similar a un sonar. Lee De Forest inventa un tubo amplificador electrónico, denominado el triodo. En el año 1907, Leo Baekeland inventa el primer plástico sintético llamado baquelita. La fotografía en color fue inventada por Auguste Louis Lumière. El primer helicóptero pilotado fue inventado por Paul Cornu. Esto hasta el año 1907. En el año 1908, la brújula giroscópica fue inventada por Elmer Sperry. Entonces, ya saben, obviamente aquí existe una evolución en cuanto a la brújula que obviamente fue utilizada desde la antigüedad. El celofán fue inventado por Jacques Brandenberg.
Se vendió por primera vez el Ford Modelo T hasta el año 1908. J. W. James y Miller inventa el contador Geiger. Fritz Haven inventa el proceso Haven para fabricar nitratos artificiales. Entonces ahí igual nosotros ya especialmente estos nitratos artificiales, fueron los que iniciaron este proceso en cuanto al desarrollo también de la incorporación de azúcares a los alimentos. En el año 1909, café instantáneo inventado por George Washington, obviamente fue uno de los inventos también, obviamente que cambió impulsó la industria del café. En el año de 1910, Thomas Edison demostró la primera película hablada. Empiezan ya todos los procesos también en cuanto a la pantalla, a la televisión y especialmente al teatro, donde obviamente ya empezaron todos estos procesos en cuanto a la masificación. Antes de esto, obviamente, ustedes verán, por ejemplo, la etapa de Charles Chaplin. El cine es mudo, no tiene sonido, no tiene voz, pero Thomas Edison demostró o incorporó por primera vez a las películas obviamente, el sonido. Esto data del año 1910. George Cloud demostró la primera lámpara de neón al público el 11 de diciembre de 1910 en la ciudad de París. En el año de 1911, Charles Franklin Catherine inventa el primer perdón, el primer sistema de encendido eléctrico para automóviles. Y el automóvil empieza a tecnificarse y empieza a tener otra determinación más importante en cuanto a los avances tecnológicos para un funcionamiento integral. En el año de 1912 se inventan las cámaras de cine automatizadas y reemplazaron a las cámaras manuales. El primer tanque militar fue patentado por el inventor australiano de la MOD, esto en el año de 1912. Clarence Klein creó el dulce Lead Saves. Empiezan ya también la industria de los alimentos, especialmente de los dulces. En el año de 1913, el crucigrama fue inventado por Arthur Wine. La compañía química Merck patentó lo que hoy se conoce como el éxtasis, también un elemento químico que muchas veces es utilizado dentro de la medicina también. Mary Pell Job inventa el sujetador en los brasieres para las mujeres. Entonces acá ya tenemos hasta el año 1913, obviamente, el desarrollo de esta prenda de vestir. En 1914, Garrett Morgan inventa la máscara de gas Morgan. La máscara de gas que obviamente fueron utilizadas especialmente por las fuerzas del orden, por la policía. En el año de 1915, Eugene Sullivan y William Taylor coinventaron Pyrex en la ciudad de Nueva York. Los famosos Pyrex, los utilizamos las estructuras de vidrio, las fuentes de vidrio que nosotros utilizamos en los hornos hasta el día de hoy. En el año de 1916 se inventa los sintonizadores de radio y reciben diferentes emisoras. Anterior a esta etapa, los radios solo tenían una sola estación, tenían diferente proceso de sincronización. Pero con el invento del sincronizador de radio, obviamente esto les permite, igual que nosotros hacemos hoy en la actualidad, cambiar de estación de una manera más fácil para el usuario. El acero inoxidable fue inventado por Henry Berkeley, esto es hasta el año de 1916. En el año de 1917, Gideon Sudback patentó la cremallera moderna, no la primera cremallera, sino la que hoy nosotros utilizamos. ¿Qué es la cremallera? Lo que es el cierre que nosotros le conocemos normalmente. En el año de 1918, el circuito de radio super heterodino fue inventado por Edwin Howard Armstrong. Hoy en día todos los aparatos de radio y televisión utilizan este invento que es el circuito. Charles Young inventa la galleta de la suerte. Esto en cuanto al año de 1918. 1919, la tostadora emergente fue inventada por Charles Stite. Se inventó la radio de onda corta, se inventó el circuito biestable y se inventó el soldador de arco.
muchos de estos aparatos obviamente son demasiado útiles en la actualidad en cuanto a los trabajos, en cuanto al desarrollo de la industria. Cada uno de estos, unos han ido mejorando, facilitando, simplificando los trabajos del hogar, otros dentro de la oficina y otros también en las grandes empresas. Hasta el año de 1920, la pistola Tommy fue patentada por John Thompson. La curita que nosotros conocemos, el esparadrapo, que se pronuncia Band-Aid, fue inventado por Harold Dixon. Él fue quien inventó la famosa curita, obviamente, cuando nos cortamos, cuando tenemos alguna dificultad, y obviamente es importante en cuanto para también tratamientos superficiales, en cuanto a cortes dentro de la medicina. En el año 1921 comienza la vida artificial en el primer robot construir. Empieza ya a iniciarse todo este proceso de la robótica hasta el año de 1921. En 1922, la insulina fue inventada por Sir Frederick Graham Barting. Se estrena la primera película en 3D, gafas con un lente rojo y otro verde. Ahí empezamos ya a darle otra tonalidad, otra visibilidad en cuanto a las imágenes de esto hasta el año de 1922. En el año de 1923, Jared Morgan inventa una señal de tráfico. Empiezan ya las famosas luces de tráfico, los semáforos, para tratar de controlar la circulación vehicular. El televisor o isonoscopio, tubo de rayos catalíticos, fue inventado por Vladimir Krons-Sworkin. John Howard inventó el reloj automático y Clarence Birdseye inventa la comida congelada. Y de esa manera existen una serie de inventos, justamente todos desarrollados en el siglo XX, que hasta la actualidad han ido mejorando y perfeccionando, y esto nos ha permitido a nosotros también mejorar nuestra calidad de vida. Si bien es cierto, algunos son bastante importantes, sobre todo este último, sobre la comida congelada, si bien es cierto, facilitó para las personas que no tienen tiempo para cocinar, para las personas que no tienen tiempo para desarrollar o preparar sus alimentos, si bien es cierto, también generó otros problemas de salud, como son el desarrollo de cáncer, porque obviamente tenían que ocupar determinados químicos, tenían que ocupar en una primera instancia recipientes que contenían plomo, que contenían aluminio, y eso fue perjudicial también para el desarrollo de la salud. No todo lo que se inventó, obviamente lo hicieron de mala voluntad, lo hicieron de mala fe, pero obviamente al no tener los elementos necesarios en cuanto al desarrollo, de la fabricación de cada uno de ellos, unos fueron bastante útiles y otros a futuro generaron problemas en cuanto al desarrollo de la salud de la población. Esto en cuanto a los temas que nosotros hemos podido ver, un tema bastante importante en cuanto a la evolución, desde los inventos más pequeñitos, los más simples, cómo se inventaron, hasta los más complejos que tenemos de nuestra actualidad. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Espero que sigan desarrollando, sigan revisando y que les vaya súper bien en las pruebas, que sé que a partir de hoy o mañana ya empiezan con este proceso, así que cumplan con esas obligaciones. Eso es obligatorio, que tienen que rendir los test, y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases. Que tengan una feliz noche. Igual, Lisa.